Hoy les quiero hablar de algo que todas creo que de alguna forma hemos vivido. Los puentes rotos entre padres, entre madres e hijos. A veces estos puentes se rompen sin darnos cuenta. Una herida, una palabra no dicha, un silencio prolongado. De pronto el diálogo se apaga entre nosotros y se levanta un muro invisible que termina dividiendo la relación entre padres e hijos. Así fue la historia de David, del rey David y de Absalón. Un padre y un hijo que se amaban, pero que terminaron separados por el dolor, el silencio, el resentimiento y finalmente por la rebeldía. Por favor, les voy a pedir que ustedes lo lean en casa porque son varios capítulos que relatan esta historia, pero están en el libro de Segunda de Samuel. Esta separación entre David y su hijo Absalón comenzó tras la violencia, la violación que sufrió la hermana de Absalón, Tamar. Violación que fue cometida por su medio hermano, también hijo de David. ¿Qué sucedió? Que después de esta falta tan grave, David no tomó ninguna medida para castigar a su hijo, a Amnón. Esa silencio, ese tiempo que pasó que David no hizo nada, que no tomó ninguna medida para castigar a su hijo Amnón, provocó que el corazón de Absalón se llenara de un profundo resentimiento, una frustración, impotencia. Y entonces Absalón, me imagino que esperó el momento en que su padre hiciera algo. Durante 2 años él esperó justicia y al no ver que nada ocurría, su resentimiento creció hasta que logró vengarse. Mató a Amnón y huyó. Esa huida fue en realidad un exilio. Y en ese exilio, en esa separación de su familia, Absalón permaneció 3 años, hasta que por fin, debido a que alguien intervino, David permitió que Absalón volviera a Jerusalén. Pero le permitió que volviera con una condición: no vengas a palacio, no te presentes delante mío. Era como si el rey hubiera concedido el retorno de su hijo, pero lo más importante, que era su perdón, no. Estos 2 textos que están en esta ilustración nos muestran, ¿verdad?, el resumen de toda la historia. Dice: pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Después de 2 años de no ver a su hijo, esa fue la reacción de David. Puede regresar, pero que no venga, que no me visite. Así que Absalón tuvo que irse a su casa, pero sin presentarse delante de su padre. Y el segundo texto: Joab fue el que intervino para que haya una reconciliación. Joab le dijo al rey: ¿no vas a permitir que venga Absalón? Y aquí dice esta cita: es decir, David, mandó llamar a Absalón, quien se presentó ante el rey, hizo una reverencia, se postró rostro en tierra, y el rey recibió a Absalón con un beso. Aparentemente vemos estos 2 textos y pensamos que hubo una reconciliación por el beso, pero
aunque este cariño podría parecer un gesto de perdón, no hubo palabras, solo continuó el silencio. Y por lo tanto el corazón de Absalón se llenó de más indignación. Creo que todas, por supuesto, conocemos quién fue David. Un hombre que nos dejó escritas oraciones, alabanzas, ¿no? Reflexiones que nos hacen notar cuán hermosa era la relación de él, del joven pastor que se convirtió en rey, con el Señor. Sin embargo, cuando llegamos a la historia de la relación que tuvo él con su hijo, podemos ver a un padre que amó a su hijo, pero que se olvidó de tender puentes de amor. Y es por eso que cuando Absalón termina muerto, David exclama: «Oh Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?». Saben que cuando leí estos pasajes no pude evitar ponerme a llorar, porque vi en David el reflejo del dolor de tantos padres, de tantas madres que hoy también están llorando porque sus hijos se han alejado del camino de Dios. Y este versículo de Hebreos 12:15 creo que nos puede ayudar a poder entender esta separación. Miren lo que dice: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Y es que cuando permitimos que una raíz de amargura, de resentimiento, de impotencia, etcétera, de desilusión, crezca en nuestro corazón, los puentes que nos unían con las personas que amamos pueden comenzar a debilitarse. Así es como funciona la amargura. Actúa como una mala hierba, como una hiedra que se enreda en las estructuras de nuestra alma, de nuestro corazón, hasta cubrirlas totalmente, hasta quebrarlas. Y entonces lo que antes era cercanía se convierte en distancia. Lo que era confianza se convierte en silencio. Y como somos madres cristianas, muchas veces pensamos que hemos superado esas heridas, que hemos superado el dolor, hasta que de pronto una palabra, una reacción nos vuelve a avivar ese dolor, mostrándonos que todavía esa raíz aún sigue viva. Así que así se rompen los puentes entre madres, entre padres e hijos, por heridas no tratadas, por palabras no dichas, por resentimientos guardados, por silencios que muchas veces, por ejemplo, en mi etapa de madre de adolescentes, de jóvenes, pensaba que esos silencios eran prudentes, pero cuán equivocada estaba. Lo que ellas esperaban era un diálogo, una comunicación. Esto fue lo que ocurrió entre David y Absalón. Un padre y un hijo que se amaban profundamente, pero que quedaron separados por el dolor, el resentimiento y sobre todo el silencio. Y entonces lo que comenzó con una herida no sanada terminó destruyendo su relación. Hermanas, a veces los puentes se rompen sin darnos cuenta. Un malentendido, una palabra no dicha, y de pronto aparece el silencio y el muro,
el muro invisible que se va construyendo, se hace cada vez más grande y la distancia se hace evidente entre nuestros hijos y nosotros. Entonces, ¿cómo se rompe un puente? Otra vez volvemos a la palabra. Absalón se sentía traicionado porque su padre no actuó con justicia, no castigar a Amnón por violar a Tamar. Dice la Biblia que Absalón ese tiempo guardó silencio. No habló ni malo ni bueno durante 2 años. Él de repente pensó, no voy a hablarle nada, pero al hacer eso, ¿saben lo que ocurrió? Que ese silencio se convirtió en su propia prisión, en su cárcel, porque guardó el dolor, lo alimentó con pensamientos, con resentimiento, y entonces planificó su venganza. Porque el resentimiento comienza cuando callamos una ofensa, cuando no la llevamos a los pies del Señor. Por fuera callamos, pero por dentro repetimos la herida una y otra vez, justificando quizás nuestro enojo. Pero cuando hablamos, cuando decimos las cosas, el perdón nos libera, mientras que el resentimiento te hace callar, te encierra. Mientras la comunicación establece puentes, el rencor rompe la relación. Entonces, ¿qué hacemos una vez que se rompe el puente? Hermanas, cuando el silencio está dominando la casa, cuando los muros están levantados y vivimos en el mismo lugar, pero no hay comunicación, entonces sucede lo del hijo pródigo, lo del hermano mayor del hijo pródigo, cuando él en su declaración demostró claramente que, claro, él no se fue, pero cuán resentido estaba con su padre cuando dijo, entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta que estaban haciendo por el hijo que había vuelto. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor estaba en casa, pero su corazón estaba lejos de su padre. Y esto nos representa perfectamente a una relación externa, correcta, pero una distancia interna emocionalmente, una distancia interna en el corazón. Por eso la palabra del Señor dice en Amós 3:3, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Cuando en nuestros hogares permitimos que la comunicación se rompa, ya no podemos hablar de unidad. Y este texto nos muestra cómo la falta de comunicación, la falta de diálogo, de acuerdo, debilitó la relación entre este padre y este hijo. Vamos a terminar. ¿Qué podemos hacer nosotras? Tenemos que orar con propósito, no solo para que nuestros hijos vuelvan a casa, sobre todo para que vuelvan a Dios. Tenemos que orar pidiendo que el Señor despierte en el corazón de nuestros hijos otra vez el deseo, ¿verdad?, de comunicarse con quienes lo han ofendido. Y que sobre todo nuestros hijos recuerden el inmenso amor que nosotras como madres les hemos dado. Que lo recuerden para que ese amor les haga superar
todo el resentimiento. Por supuesto que también tenemos que revisar nuestro corazón, porque a veces el puente no se construye porque tenemos miedo, porque nos hemos resignado o porque todavía nos duele demasiado. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos muestre si hemos contribuido de alguna manera con palabras o actitudes a que esa distancia ocurra. Tenemos que dar señales de gracia, como el Señor nos lo da a nosotras cada día. Un mensaje, un WhatsApp, una palabra amable, un detalle, nuestras oraciones, por supuesto. Esas son pequeñas cosas que le ponen tablas al puente que Dios va a usar para restaurar nuevamente ese camino. Tenemos que confiar en el tiempo de Dios. Saben que David no vio una reconciliación perfecta, pero Dios sí puede y quiere escribir una nueva historia en nuestras familias. Dios quiere hacerlo porque su gracia no se agota. Su amor, el amor de Dios, nunca se acaba, no se rinde. Y siempre recordemos que Dios construyó el puente más grande de todos. ¿Cuál es ese puente? La cruz. La cruz. Nuestra relación con Cristo. Quizás, hermanas, hoy te sientes como David, con culpa, sin saber cómo acercarte, o quizás te sientes como Absalón, herida y esperando ser comprendida. Dios construyó el puente más grande de todos, el de la cruz. Allí Cristo unió lo que estaba separado, Dios y la humanidad, los padres y los hijos. Así que, si el Señor pudo hacerlo, Él también quiere restaurar nuestra familia. Finalmente, como dice la palabra, Dios reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo y nos dio a los creyentes, a su iglesia, a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Podemos ser usadas por el Señor para traer reconciliación y volver a establecer esos puentes entre nuestros hijos y el Señor. Ok, permítame terminar con estas preguntas para nuestro diálogo. ¿Qué me está pidiendo hoy el Señor? ¿Que ore? ¿Que perdone? ¿Que me acerque? Esas 3 preguntas vamos a hacer en nuestros grupos para poder orar. ¿Qué me está pidiendo hoy el Señor? ¿Que ore? ¿Solamente que ore? De repente el Señor me pide que perdone, o quizás el Señor te pide que te acerques. Gracias, hermanas, por este permiso que me dan de poder compartir con ustedes.